Bueno. Sí, perfecto ahí. No, a veces puede ser internet. Bueno. Sí, Bueno, la ¿ves? banda Ahí, tuya dice a que ver está ahora. baja. Bueno, Dice que el ancho de banda tuya está bajo. está bien, pero a mí no me sale nada. Hace un ratito me salía que estaba Ahora abajo. a mí me Ahora está no. saliendo. Ahora- Ay, ¿qué hice? y, ¿me escuchan? Sí, Sí. No sé. Perfecto. Bueno, entonces, hola Alicia. Buenas tardes a todos. Bueno, hola Ale. entonces, hoy vamos a seguir con el tema de periespíritu. Sandra, no sé, vos no estuviste en la primera clase, pero que fue hace 2 semanas. No sé si tenés idea de lo que es el periespíritu. ¿Tenés idea, Sandra? Yo para que más o menos hacerle un... Sí. Estuve leyendo algo en la página por Facebook y por más que yo no lo haya leído antes, yo de esto ya tenía conocimiento. Perfecto, perfecto. No, es para que puedas seguir la hilación de lo que vamos a seguir hablando hoy de periespíritu, que es un tema apasionante, es un tema muy importante para nosotros que estamos con cuerpo físico durante la encarnación. Es una parte del espíritu, ¿no? El periespíritu es una parte del espíritu. Esto es así, es donde el espíritu tiene la capacidad de poder almacenar todas sus experiencias, pero además el perispíritu también tiene otras funciones muy importantes. Quizás la función más visible es esa, la de ser la memoria justamente del espíritu. Es como si fuera su DNI o su huella dactilar, porque el espíritu es a través de todas las experiencias que ha vivido. Entonces, todas esas experiencias que ha vivido lo hacen ser de una manera determinada en algún momento. ¿Por qué? Porque el espíritu pasa a través de todas esas experiencias y tiene como objetivo evolucionar. Entonces, pero mientras esas experiencias están registradas en su periespíritu, hay muchas de esas experiencias que las tiene registrada con un contenido emocional perturbado y que lo hace ser quizás de alguna forma determinada. Bueno, todo eso es para trabajarlo. O sea, nosotros estamos en la encarnación para poder trabajar todos esos aspectos y seguir evolucionando. Entonces, por eso cobra tanta relevancia en la encarnación el periespíritu. Porque es de donde puede el espíritu sacar información y analizarla. Puede analizar las experiencias, sacar conclusiones, y esas conclusiones entonces sí, volver a integrarlas a su alma, a su espíritu, pero ya en una forma de conocimiento, que es muy distinta. Bueno, entonces hoy vamos a seguir, ahora voy a poner la clase, digamos lo que sigue. Así que espérenme un segundito, que lo voy a... Bueno. No te deja compartir pantalla, ¿no? Recién me dejaba. A ver, espera. Fíjate ahora. Ahí. Ahora, a ver. Acá. A ver.
Ahí está, a ver ahora sí, ahí está. ¿Sí? ¿Lo ven Sí. ustedes? Sí, Sí. sí. Lo sí. ven. Espera que voy a ver si lo puedo poner en... Ahí está. Ahí va. Bueno, ahí lo ven bien, ¿no? Sí. Perfectamente bien. Perfectamente bien. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de la parte constitucional, porque es así, del periespíritu, ¿sí? El periespíritu habíamos dicho la vez pasada, en la clase pasada, que se conformaba, una vez creado el espíritu, necesitaba tener una parte donde poder guardar y registrar las experiencias que iba a vivir. Entonces, comienza a hacer un trabajo de aglutinación y de acumulación de energía cósmica universal que él mismo, bueno, obviamente que lo ayudan, sacan del fluido cósmico universal que está rodeando al planeta, ¿sí? Esta energía cósmica universal varía de planeta en planeta, porque tiene características propias de acuerdo al planeta donde está. Entonces, al espíritu le es necesario tomar esa energía. ¿Por qué? Porque tiene que utilizar luego, más adelante, cuando encarne, las condiciones necesarias, se le tiene que dar las condiciones necesarias para que pueda encarnar en ese planeta. O sea, hacerse un cuerpo afín al planeta donde va a encarnar. Entonces, ese planeta tiene digamos, un cuerpo, se maneja dentro del planeta, hay los cuerpos que hay, como nosotros, por ejemplo, este cuerpo humano, tiene ciertas características. En otros planetas, ese cuerpo puede variar, puede tener otras características, porque también tengan en cuenta que el cuerpo se hace de acuerdo también a la evolución que tiene el espíritu. Todos tenemos, bueno, tenemos dos brazos, dos piernas, un hígado, un corazón, pero la energía que maneja cada órgano va a ser más o menos sutil también de acuerdo a la evolución que presente el ser que está encarnando, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, el periespíritu se conforma en parte con energía cósmica universal que rodea al planeta Tierra. Algo habíamos hablado, ¿a qué se refiere esta energía cósmica universal, que es tan plástica y que pasa a ser parte de muchas cosas en el universo? De acuerdo a las combinaciones que surjan en ella, es lo que pasa a conformar. Entonces, ahora vamos a ver en esta parte la relevancia que cobra esta energía cósmica universal que rodea al planeta cuando el espíritu tiene que encarnar. Bueno, vamos a hablar de esta conformación tan especial que tiene justamente el periespíritu, que algo ya habíamos hablado la clase pasada. El espíritu es como, el periespíritu, perdón, es como que tiene unidades de memoria, ¿sí? Es lo que al cuerpo físico son las células. Es la mínima unidad que, digamos, puede realizar una función. Entonces, además de tener unidades de memoria para poder preservar toda la información que va recopilando a través de las encarnaciones y de la experiencia, también tiene unas unidades especiales de memoria que
se llaman unidades reencarnatorias. ¿Por qué? Porque Perdón, estas unidades sí, ¿podés escucha. repetir esta última frase que no te entendí? Sí, nosotros tenemos, o sea, dentro del periespíritu, digamos que hay dos tipos de unidades, las de memoria y las reencarnatorias. Bien. ¿Sí? Las reencarnatorias únicamente se ponen activas cuando el ser va a encarnar, o sea, cuando se decide una encarnación sobre el espíritu, entonces estas unidades comienzan sí a activarse. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque si es una nueva encarnación, tiene que pasar mucha información. Información tanto física como información de los aprendizajes que tiene que hacer en esa encarnación. Y eso, ensamblarlo con la información que le viene del padre y de la madre a través de la parte genética. Tiene que ensamblar su propia información, digamos, su propia programación de vida. Entonces, obviamente que hay muchas unidades reencarnatorias, no es que haya una sola, hay muchas, ¿no? Entonces, estas unidades, cuando ya se decide la encarnación, comienzan a activarse y se van activando y esta activación se produce por un tipo de energía que van acumulando, ¿sí? Que las capacita justamente para poder lograr ese fin. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Bueno, muy fácil. Esas unidades que están, digamos, es como si fueran un globo desinflado, como para dar una imagen práctica, toman justamente del medio ambiente, y cuando hablo del medio ambiente a lo que me refiero es el medio ambiente energético que rodea al planeta. Cada planeta necesita de este fluido cósmico, esta energía cósmica universal. Entonces va incorporando esta energía porque la necesita para poder trabajar. Entonces, esta energía tiene un rango de frecuencia vibracional determinado que hacen que estas unidades comiencen como a titilar. Esto es, achicarse, expandirse. Recuerdan que vimos en la clase pasada que una de las propiedades que tenía justamente el periespíritu era la propiedad de poder expandirse y también achicarse. Tiene esta propiedad que la tiene muy marcada y que dijimos en qué caso lo puede realizar cuando va a encarnar, que tiene que achicarse mucho. ¿Por qué? Porque la materia donde va a ir, cuando se está formando, es muy chiquita. Entonces tiene que condensarse y achicarse. A medida que, fíjense, cuando nace, esa materia va adquiriendo tamaño, el periespíritu también se va expandiendo de acuerdo al tamaño que va logrando esa materia, ese cuerpo físico. Es muy plástico, como verán, el periespíritu. En este caso, entonces, estas unidades es como que comienzan a titilar, a achicarse, expandirse, achicarse y expandirse. ¿Por qué? Porque en ese movimiento es cuando van cargándose de energía. ¿Qué pasa? Hay un límite para cargar esa unidad con esa energía. Y cuando llega a esa unidad, llega a ese límite, esa unidad se satura y
por un mecanismo propio, obviamente bloquea el paso o el ingreso de esa energía. O sea, ya está apta y preparada para recibir información. Entonces, la información que recibe, imagínense que tiene que haber una planificación de lo que el espíritu va a hacer en esa encarnación. Si va a tener, por ejemplo, algún tipo de dolencia, si va a tener alguna alteración genética o alguna alteración hereditaria, qué tipo de enfermedades van a ocurrir durante su vida. No es lo mismo tener una enfermedad permanente durante toda su vida que tener una enfermedad en un periodo determinado de su vida. No se olviden que a nivel periespiritual no existe la manifestación en sí de la enfermedad. Eso se manifiesta y se concreta una vez que la información que está condensada en el periespíritu pasa a la materia. Ahí se expresa. Mientras está en el periespíritu, esa información está codificada en forma de o sea, es una codificación energética que existe en la cadena de información y está de esa forma, no es que está manifestada. Recién se manifiesta cuando llega al cuerpo físico, ¿sí? O sea, por ejemplo, una determinada enfermedad, no sé, un cáncer. No es que el periespíritu tenga un cáncer, el periespíritu no está enfermo. Es una información codificada que, llegado el momento, si pasa a la materia, esa información sí va a dar una manifestación de esa patología. ¿Sí? Muy bien. ¿En cuánto tiempo lo hace? Bueno, un embarazo dura 9 meses, ¿no es así? En otros animales, bueno, es muy variable, pero acá en el ser humano, que es lo que nos interesa, que es el que tiene el periespíritu, el embarazo dura 9 meses, pero toda la información prácticamente pasa, la información para formar un organismo pasa en los 3 primeros meses. En los 3 primeros meses, el organismo ya está formado. Incluso si ustedes ven por ecografías, aunque es muy chiquitito, el cuerpo ya está formado. Patricia, Obviamente que luego lo que hace, ¿sí? perdóname, pero no es que el periespíritu ya comienza a integrarse al embrión al 3er mes. No, ese es el espíritu. Vamos a hacer acá una distinción importante. Que viene bien que así lo aclaramos, porque a veces hay muchas dudas con respecto a este tema. Cuando el espíritu se incorpora a la materia, ¿sí? Sí, no es que con el espíritu se incorpora el periespíritu. Claro, pero hay, desde el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, la conexión periespiritual existe, tiene que existir, porque desde ese momento se empieza a pasar información. Imagínate que hay patologías que se producen cuando ingresa, ingresa la cabeza del espermatozoide al óvulo y se une. Lo primero que ocurre es la unión de la información genética de la mamá y del papá. Ahí ya se puede producir una anomalía. Por ejemplo,
síndrome Down. Pues fíjate qué importante. Se cruzan mal los cromosomas y ocurre una anomalía. Entonces ya ahí tiene que pasar el espíritu o quien esté a cargo de esa encarnación, tiene que pasar esa información si el espíritu tiene como programación de vida nacer como un Down. Ya desde ese momento. El espíritu y el periespíritu están unidos a eso que se está formando por un cordón de energía, que es el cordón de plata. Es un cordón que justamente el mismo periespíritu digamos, emite para estar unido a esa materia, y el espíritu, ¿me escuchan ahora? Sí, el ahora espíritu no ingresa inmediatamente a esa materia. Y hay dos motivos fundamentales por los cuales no ingresa inmediatamente. Uno es porque la materia es tan chiquita, que no puede reducirse tanto ni el espíritu ni el periespíritu. Y segundo, porque todavía las funciones superiores no están formadas, el cerebro no está formado. ¿Sí? Entonces, una de las cosas más relevantes para que el espíritu ya después prácticamente es él el que toma el comando, en realidad es el periespíritu, que toma el comando del embarazo, es cuando ingresa a esa materia, y eso cuando lo hace después del tercer mes. El tercer mes marca un límite porque aparece la placenta es fundamental para poder mantener el embarazo. Entonces ahí sí el espíritu ingresa, porque ya medianamente aquellos órganos que se encargan de las funciones superiores, el cerebro, por ejemplo, ya está. Entonces sí, y aparte ya, digamos que en ese momento adquiere un tamaño, a pesar de que todavía es pequeño, un tamaño donde, bueno, el espíritu y el periespíritu pueden medianamente ingresar. ¿Sí? Entonces, bueno, ya que ya se explicó esto, que también es un tema que es importante. Igual, antes, esos 3 primeros meses, el espíritu está muy pegado a la madre, muy pegadito, está al lado de la madre. Incluso antes de que se produzca el embarazo. Ya el espíritu está participando un poco de la vida familiar de esa pareja. ¿Sí? Bueno, entonces quedamos en que hay varias unidades que se van activando a nivel del periespíritu, ya que la información que recibe para una vida es muy distinta, dependiendo de qué se trate. Se trata de agrupar la información afín en una misma unidad, tanto la que ya posee en el periespíritu como la información nueva que tiene que ingresar. O sea, en el periespíritu está toda la información para poder formar un cuerpo humano. Tiene toda la información. Después necesita obviamente la parte material, que es lo que le aporta el padre y la madre. Pero la información está ya en el... ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, pensé que no me escuchaban. Sí, La información ya está en el periespíritu. Pero además, como es una encarnación nueva, tiene que poner información nueva. Ya les digo, si, por ejemplo, algún proceso de enfermedad, si lo tiene que integrar, porque está dentro de su planificación de vida, bueno, esa información la tiene que pasar. ¿Sí? Y tomará de la parte de la mamá y el papá
lo que le es necesario para esta vida. Todo se mueve, yo les digo, todo se mueve por una cuestión de afinidad vibratoria, de frecuencia vibratoria. Todo se mueve a ese nivel. Eso es cuarta dimensión, o sea, está más allá de la materia. Eso se va siguiendo, se va justamente siguiendo a ese nivel. Realmente los 3 primeros meses son meses muy importantes y que hay que estar, aunque parezca que los embarazos se producen tan, ¿no? Parece como si fuera algo tan fácil, realmente toda la información que hay que pasar en una nueva vida es muy relevante y muy compleja. Bueno, entonces esta unidad reencarnatoria actúa como un centro de recibimiento, procesamiento y ordenador de la información que debe llegar a la materia. Bueno, a ver, ¿cómo funciona esa unidad? Bueno, cuando está recibiendo, procesando y enviando información, adopta una forma triangular de base inferior, vértice superior, donde la información pasa por el vértice y sale por la base por diferentes canales. Esos canales sirven para transportar diferentes tipos de información afín con una estructura, función o experiencia. Una vez concluido el pasaje de una determinada información, puede pasar otra referente a otro tema. Lo que no ocurre realmente porque ahí es donde se puede provocar incluso una malformación. Que, bueno, hay que ver muchas veces el tema de las malformaciones, si está dentro de lo que se planificó, o a veces pueden ocurrir accidentes. Los accidentes ocurren y a veces están fuera de lo que es la planificación para ese ser. Eso puede ocurrir. ¿Sí? ¿Y se puede modificar en algo ahí? Sí, a veces ha ocurrido. Sí, se puede modificar. Por eso, cuando yo tuve algunos casos cuando hay casos donde en realidad no se llegó a formar durante el embarazo lo que se pretendía, hasta incluso puede provocar corto, o sea, se intentará luego hacer nuevamente un nuevo embarazo, una nueva encarnación, pero si las condiciones no están dadas porque hubo alguna falla, que las fallas ocurren, a esto me refiero, las fallas ocurren, no es que está todo planificado por Dios, todo es divino, no es tan así, no es tan así, fallas pueden ocurrir. Fallas pueden ocurrir, y esas no es que ocurran, nunca hice una estadística, no lo sé, pero cuando no está contemplado que ese ser tenga una falla orgánica de alguna forma, en realidad no le corresponde, pero sin embargo, bueno, se produjo, bueno, no. Puede que se siga con el embarazo o no se siga. Eso puede ocurrir. Son accidentes, los accidentes ocurren. Los accidentes también ocurren. No les puedo decir que ocurren siempre. Patri, discúlpame, pero eso en el plano espiritual ya no está contemplado que va a pasar tal accidente. O sea, como prueba, como es un accidente, que tiene es un que pasar la madre, por ejemplo. No, a veces no, a veces es un imprevisto, que no estaba contemplado, Pueden ocurrir, los imprevistos a veces pueden ocurrir, que no estaba contemplado, entonces, bueno,
o se compensa de alguna forma, o la otra forma es volver a foja cero y reiniciar de nuevo otro embarazo. Porque si no es lo que le corresponde ni al espíritu, ni tampoco a la familia, no tiene por qué, no habría por qué. Entonces, es una posibilidad que puede pasar, ¿sí? A pesar de que los embarazos hoy en día se producen como, uno diría, no, se quedó embarazada y el tema sigue como nada, pero bueno, son circunstancias que se pueden dar. No todo está sujeto a veces, no todo está sujeto, a veces se piensa que todo está sujeto no a lo que Dios disponga, porque y a veces ocurren cosas así. Cosas que, bueno, son accidentes, son imprevistos de mayor o menor magnitud y que se tratan de corregir, obviamente que se tratan de corregir cuando no corresponden. ¿Está? Bueno, vamos a pasar. Bueno, ven, esto sería un esquemita que hice. Me hubiese gustado hacerlo dinámico, que se movía, pero bueno, no me dio, no me dio no lo sé hacer eso. Pero era como para mostrarles las líneas por donde sale la información al lugar, digamos, correspondiente. Bueno, esto sí que dentro de, digamos, de lo que es el periespíritu, las unidades, estas reencarnatorias, se encuentran, digamos, como son muy actuales, son de esto, de la encarnación presente, están más en la superficie, digamos, del periespíritu, dentro de lo que es la conformación periespiritual. Y están muy activas, obviamente, durante la vida del ser. A medida que la vida va transcurriendo, y a medida que ese ser va alcanzando la adultez y luego la vejez, y luego se acerca o se aproxima ya a la desencarnación, una vez que el individuo desencarna, la persona desencarna, bueno, esas células es como que se desinflan. Claro, ¿a dónde van a pasar información si ya el cuerpo físico murió? Entonces, es como que quedan vacías y quietas. ¿Mm? Entonces, para eso ocurre un proceso inverso, donde se va sacando energía, se va consumiendo y se va sacando esa energía del interior, y eso va apagando y aminorando las funciones. Y eso está muy de acuerdo con lo que nos pasa a medida que vamos transcurriendo la encarnación. Nosotros no tenemos la misma vitalidad a los 20, a los 40, a los 60 ni a los 80. No tenemos la misma vitalidad. Bueno, es obvio que ya en la recta final estas unidades no pasan mucha información que digamos. Es la necesaria, la mínima, hasta que en un momento dado, por programación, bueno, se produce la desencarnación. Cuando se produce ya la desencarnación, recuerden, no es porque la materia deja o cesa sus funciones, es porque el espíritu corta el lazo con la materia. Entonces, el espíritu corta el lazo con la materia y se produce la cesación de las funciones vitales. ¿Sí? Bueno, entonces... Podríamos decir entonces que sin cuerpo, ya el espíritu no necesita ese lazo. Ah, para nada, claro. Claro. O sea, la función del periespíritu es el puente entre cuerpo y espíritu. Sí, pero sigue existiendo. El perispíritu como parte del sigue espíritu. Existiendo, claro, porque es parte del espíritu. O sea, nosotros tenemos un cuerpo espiritual
formado, yo tengo una concepción formado por la mente y el alma, y también tenemos, el espíritu tiene un cuerpo, y el cuerpo del espíritu es el periespíritu, es su medio de manifestación. Se manifiesta acá sobre la materia y se manifiesta también en el mundo o en el plano espiritual. Necesita un vehículo de manifestación. Obviamente Sí, por todas que, por todas partes es como una especie de ligazón. exacto, no, es necesario por las condiciones que tiene y las funciones que tiene el periespíritu, porque no es un depósito solamente de experiencias. ¿Sí? No es solamente eso, el periespíritu es mucho más. Lo que pasa es que cobra una relevancia muy importante durante la encarnación, porque el que mantiene prácticamente la vida en el cuerpo físico es el periespíritu. Se ocupa de toda la parte no consciente que no maneja el espíritu. ¿Eso qué es? Que el corazón trabaje, que los pulmones respiren, que las glándulas endócrinas segreguen las hormonas, que el aparato digestivo funcione, todo eso se encarga el periespíritu. Mientras la conciencia, el espíritu, se dedica a evolucionar. Por eso cobra tanta relevancia durante la encarnación el periespíritu. Bueno. Es energía, entonces. Muy bien. Todo es energía. Todo es energía. Todo es energía. Hasta el cuerpo este físico que vos lo ves tan denso es energía. Lo que pasa que los átomos que constituyen nuestro cuerpo físico, los átomos están conformados por un núcleo y por electrones, que son cargas negativas, que están alrededor orbitando en diferentes planos. ¿Sabes la velocidad que tiene de orbitación esos electrones? ¿Sabes la velocidad? No, ni idea. Bueno, 700 kilómetros por segundo. 700 kilómetros por segundo, por eso no los ves. Es imposible, claro. Y eso te da la sensación de solidez de la materia. Sí. Porque eso el ojo humano no lo puede registrar. Entonces te da sensación de que la materia es sólida, y en realidad no es sólida. Porque vos agarrás un átomo y si vieras eso, vas a ver que el 70 al 80% está vacío en realidad, porque son los electrones que orbitan alrededor de ese núcleo y el resto no hay nada. Pero ¿cómo se ve como una esfera rígida, como algo rígido, algo denso? Y es por la velocidad a la que giran. Por eso ves la materia densa. El ojo humano no lo puede percibir. Nosotros cuando nos abrazamos, yo siempre digo, cuando nos abrazamos en una nube de electrones. Cuando nos damos un beso, ¿sí? Y qué cosa más engañosa, ¿no? Y la materia no es lo que estamos tocando. Claro. Bueno, entonces, las unidades tienen luz, diferentes tipos de tonalidades de luz, de acuerdo a la información que contengan. Si tienen información densa, obviamente que la energía va a ser densa. Densa y media oscura. ¿Sí? El pasaje de la información se acelera mucho a medida que se va acercando el nacimiento. Es como cuando ocurren preparativos para algo importante. Bueno, cuando es el momento, justo el momento, digamos, que se produce el momento del parto, sea por la vía que sea, vaginal o cesárea, es como que
en ese momento hay un impasse. Es como bajar la palanca de la luz y después, una vez que nació, es volverla a subir. Es como que en ese momento del nacimiento hay un impasse del pasaje de la información. Bueno, y vamos a hablar ahora de otro elemento que yo les comento, Sara, este elemento que lo llamó ella, rueda biológica, incluso, le dieron mucha información a Sara sobre este tema. Esto es un elemento, es como un dispositivo que tienen estas unidades que está abocado únicamente para transmitir información que corresponde únicamente a la materia, al cuerpo físico. Es una información, tanto la información sea fisiológica normal como patológica. ¿Sí? Y es aquí donde las cadenas de información periespiritual transmiten, ensamblan y alimentan a la información material, a lo que es el ADN. Esto, a ver, siempre fue de mucha controversia en el sentido cómo es que pasa la información propia, cómo ajusta la información periespiritual del ser que va a encarnar a la información que le viene de los padres, porque la tiene que ensamblar. Y tiene que ensamblar la información fisiológica, la normal, y también la patológica de él. O sea, es todo un trabajo de frecuencias vibratorias que se da. Bueno, y acá les muestro esto, justamente. Esto no es más que una imagen que me dieron hace muchos años. Esto lo investigamos en el grupo Orión. Así que eso debe tener fácil 35 años, fácil. Bueno, fíjense, estas son las cadenas de información, ¿sí? Estas cadenas de información, que le pusimos una denominación alfa, beta, son cadenas secuenciales de información. Y esas cadenas están unidas, tienen uniones energéticas. Esas uniones energéticas son fundamentales. ¿Por qué? Porque le dan estabilidad a la información. La información tiene que estar estable, no puede estar inestable. Es como la computadora. La información tiene que estar estable y lo que le da estabilidad son estas uniones de alta energía, que según me dijeron en ese momento, eran de éter. Estas uniones que uno ve acá, eran uniones de éter modificado. El éter modificado hoy en día se sabe que es energía oscura. Y algo les dije la semana pasada. Hay energía en el universo, hay energía oscura y materia oscura. La energía oscura es el 80% y la materia oscura es el 20%. La energía oscura es expansiva, hace que el universo se expanda. La materia oscura tiene una fuerza atractora, condensadora, que atrae, es como la fuerza gravitatoria que nos mantiene acá en la Tierra. Entonces, esto es muy... Sí. La materia ¿Quién me oscura, habla? sí, la materia oscura es la de los agujeros negros, que por la fuerza de gravedad que tiene absorbe la luz. Bueno, justamente por los agujeros negros tiene una salida y una entrada. Ocurren los dos fenómenos. Hay una fuerza atractora, pero también una fuerza expansora a través de los agujeros negros.
que es lo que te permite, a través de los agujeros negros, llegar o pasar a otras dimensiones. Es lo que hacen, o son los agujeros de gusano también llamados, es lo que hacen los ET para poder desplazarse en el universo. Porque si no, imagínate que si se desplazaran por 3D, por acá, por el universo material, lo que tardarían. Entonces van, toman esos atajos, digamos, toman esos atajos, hay que saber hacerlo, obviamente. Entonces, por eso, por momentos, ellos tienen la capacidad de invisibilizarse, no los ves. Hasta que se materializan nuevamente y los ves. ¿Sí? Bueno, ese es otro también. Ese es otro capítulo que es muy interesante. Es muy, muy interesante. Realmente cómo nos podemos mover en el universo, digamos, haciéndole una zancadilla al tiempo. Porque si no es imposible, no te podés mover. Que Stephen Hawking lo quiso demostrar, pero físicamente, y no, nunca pudo. Tiene que haber algo más para poder, alguna energía que no manejamos nosotros para poder hacer. No, bueno, hay montones de cosas que nosotros no manejamos. Sí. A ver, no manejamos, no sé hasta qué punto algunos no los manejan, no sé, no estoy tan segura de eso. Que no, o por lo menos que no lo sepan. ¿Y la energía cuántica? La energía cuántica sabemos lo que es, pero no sabemos el principio de funcionamiento, cómo manejarla, ¿no? A ver, es que la energía cuántica pertenece a esto. La energía en realidad no es energía cuántica, porque nosotros somos cuánticos. Nuestro espíritu es cuántico, es no local. Lo que es local es la materia, pero el espíritu es no local. Por eso la simultaneidad que puede tener el espíritu. El espíritu también es como si fuera omnipresente, puede estar en cualquier lado, cuando está solamente el espíritu. Pero tenés que reconocer en forma consciente esa capacidad y desarrollarla, obviamente. Pero cuando estás con la materia te sujeta, por la ley de gravedad, te sujeta a un espacio-tiempo determinado. Y el espacio-tiempo, y acá el tiempo, es lineal, no es cuántico. Pero es difícil. Sí, esto por eso no nos vamos a adentrar en esto porque es más, es para una otra charla, porque es interesante, lo tenemos, ¿sabes qué? Lo tenemos que entender, porque nosotros somos cuánticos. Si algún día nos tenés que dar la clase de cuántica. Sí, prometo que sí, prometo. Prometes, pero no la das. Sí, prometo que sí, que la voy a dar, bien. Porque tenemos que entender cómo funcionamos nosotros. Nuestra mente cómo funciona, nuestra mente es cuántica, nuestro espíritu es cuántico. Entonces por eso nuestro espíritu puede tener un acceso a la información antes de que ocurra el tiempo lineal. Antes. Bueno, eso después prometo que lo vamos a hablar. Vamos a seguir con esto. Por favor. Es muy interesante en el día. Vamos a recordar algunos casos que han ocurrido en la sociedad con respecto a estas uniones de alta energía que mantienen la información estable dentro de la unidad. Ustedes saben que siempre nos hemos dedicado mucho en la sociedad hubo mediums que incorporaban seres o sufrientes o que atrasados, también de luz, pero siempre se trabajó mucho con esos seres. Los traían, obviamente. Entre ellos traían también a estos seres que se detonaban, eran como autobombas vivientes, se ponían toda la carga de explosivos alrededor de su cuerpo, es muy común con los árabes,
pasan a ser mártires, según ellos, y van al paraíso, y se detonan. Van a un lugar, aprietan el botoncito y se detonan. Bueno, no saben en las condiciones que llegaban esos seres, porque es una muerte muy traumática. El despedazamiento que hay, no solamente físico, el impacto que llega al periespíritu. Está el grado de impacto que sufren, que no solamente se desarma, por así decirlo, toda la parte física, sino la parte periespiritual. Es como que la onda expansiva es tan intensa que puede llegar a la parte periespiritual. Entonces, ¿qué ocurre? Estas cadenas, ¿ven? Estas uniones pueden romperse. Se pueden romper, pero se pueden volver a formar con energía. Y eso era uno de los trabajos que hacíamos en la sociedad. Esto lo supimos, obviamente, bueno, después cuando vimos esta imagen, ahí entendimos el trabajo que hacíamos. El espíritu se comunicaba y se sentía totalmente disgregado. Entonces, ¿qué pasaba? Esta información de su periespíritu estaba suelta, le faltaba justamente estas uniones de alta energía. Nosotros, a través de darle energía, obviamente que los medios curadores intervenían, y el plano espiritual también. Lo que se hacía era conformar nuevamente las uniones de estas cadenas. O sea, se formaban nuevamente con energía estas uniones. Entonces, bueno, el espíritu era como que volvía a ser uno. Eso era lo que sentía, ¿no? Volvía a ser uno, y se integraba nuevamente. ¿Por qué? Y porque tenía su información integrada nuevamente. Esto Pero después eso, lo entendimos. Sí. Patri, discúlpame, Sí. pero el hecho de acercarse cada partecita que está diseminada, eso es por voluntad propia. ¿Cómo se llegan a unir esas partecitas? Mira, yo mente no creo, cabe. sí, no. Yo creo que estas uniones, si se rompen y la cadena queda ahí suelta, Sí. media suelta o en forma discontinua, tiene que haber, evidentemente, si vos reintegrás con energía, que no era quizás el medio curador, le daba los pases. Eso quizás también se hacía porque el espíritu que estaba colaborando en eso sabía cómo intervenir ahí, sabía cómo hacerlo. Debe haber alguna atracción energética para que eso se vuelva a unir. Claro. También. La verdad, eso era un trabajo muy interesante, y siempre después nosotros nos explicamos a través de este esquema que me dieron, pudimos entender ese trabajo que se hacía. Cómo se volvía a reintegrar y armonizar la información. Y era a través de este esquemita que está muy claro, ¿no? Sí. Bueno. Puede ser, a ver, Sí. puede ser, escuchando lo que dicen, que entonces el periespíritu no se rompa, o sea, no se destruya. Es posible también, ¿verdad? No, esto ocurre en estos casos extremos en que estos se detonaban porque tenían todo un cinturón de bombas. Pero eso fue en una vida. Entonces, en esta última vida. Bueno, pero por ejemplo, al salir de esta vida pasa esto, pero no se destruye totalmente, o sea, puede ser que el periespíritu sea indestructible entonces. Mira, yo
¿no? No sé si es indestructible. No estaría tan segura de ese tema. No estaría, no. Esto acá lo que se lesionaba era la unión. Entonces la información quedaba ahí media flotando, es como que sufría una desintegración. Se podía volver a recomponer. Ese proceso era reversible, no era irreversible. Claro. Gracias. ¿Sí? Era un proceso reversible que, uniéndolo con la energía, los que dirigían ese trabajo evidentemente sabían cómo hacerlo. Es como todo, si vos te capacitás y lo sabés hacer, lo podés hacer, ¿no? Sí. En estos casos, sí, esto sí se podía hacer. ¿Y qué pasaría si el perispíritu se destruyera? Y ¿No? queda, no, si se destruye el perispíritu, se destruye el espíritu, parte del espíritu. O Patricia, sea, a ver, ¿qué en el hipotético destruye? caso, Pero el espíritu es eterno. el Sí, espíritu es eterno. Hay una duda que yo dejo flotando para que ustedes la analicen y la investiguen. ¿Qué es lo que ocurre? Y por algo los CT siempre están tan preocupados con el tema de las bombas atómicas. El epicentro de la bomba atómica. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense, por una detonación de estos que recién estuvimos explicando, puede ocurrir esto, que los eslabones medios se suelten por la intensidad de la agresión que recibe no solamente el cuerpo físico. ¿Qué pasa en el epicentro de las bombas atómicas? Analícenlo, piénsenlo, y por qué se creen que justamente una de las preocupaciones que acá tienen los ET con nosotros es ese tema, que somos peor que mono con navaja. Es para que lo piensen, no lo vamos a analizar ahora, pero piénsenlo, ¿qué puede llegar a ocurrir? Si con esta detonación ocurre esto a nivel periespiritual, ¿es reversible? ¿Qué puede ocurrir con una detonación en el epicentro donde se tira una bomba atómica? No sé. Bueno, es para que lo piensen. Es para que lo piensen. Hay que pensar y analizar. Sí, el espíritu es eterno. Y A menos que... Y al menos que, no sé, yo es una... O sea, con eso que vos nos estás diciendo... Pero es una duda fundamentada. Es una duda fundamentada. ¿Por qué te crees que nos dicen que tengamos tanto cuidado con el tema de las bombas atómicas? ¿Por qué te crees que lo dicen? ¿Por qué pensás que los evolucionados no quieren que las bombas sean tiradas, las bombas atómicas, que estemos con el tema de las bombas atómicas? Porque, claro, no tenemos la suficiente evolución como para actuarlas, empezar, para utilizarlas de qué forma. Sí, le dejo flotando la idea, después la podemos... Yo lo único que sé que por lo que aprendí, si llega a pasar esto y tiran una bomba, y bueno, yo sé que voy a volver a renacer en otra vida. No tengo por qué tener miedo. Es lo que pienso yo. Muere mi cuerpo morirá por esa bomba. Pero en algún momento, si tengo que volver a renacer para volver a seguir aprendiendo, ya está, es no tener miedo. Sandra, depende cómo volverán a renacer esas personas luego que hacen eso de tirar bombas, ¿verdad? Claro, o sea, todo eso ya lo sabemos. Sí, nos estamos refiriendo no a una bomba común, sino a una bomba atómica. ¿Y qué pasa en el epicentro? O sea, donde se tira, por ejemplo, en Nagasaki y en Hiroshima, que tiraron 2 bombas, en el centro de una ciudad, ahí donde cayó, ¿qué pasó con los seres que estaban ahí?
A eso me refiero. Vos decís que sí, a Obviamente nivel que espiritual. materialmente quedaron, no sé, bueno, eso después es también es para analizarlo y pensarlo. Para mí que en este caso es, viste, que después que desencarnamos, tenemos que pasar por ese periodo de despersonalización. Y ahí precisas un poco también del periespíritu, porque queda un registro de todo. Si el periespíritu guarda una relación cuántica, que es lo que bueno, todo tiene una relación cuántica, pero guarda algo ahí energético que lo conecta con lo biológico, y estas bombas afectan eso, significa que el espíritu puede quedarse en el limbo, completamente desorientado. Es como que bueno, un poco era lo que pasaba con estos seres que se detonaban, pasaba eso. Estaban disgregados, como sentirte disgregado. Estaban conscientes, pero eso es lo que sentían, porque claro, tenían rota la unión de las cadenas de información y eso estaba ahí, la información estaba, pero estaba, digamos, estaba separada. Pero eso es un proceso reversible. Nosotros lo experimentamos, lo hicimos varias veces, ese trabajo. Nos explicamos ahora esto, bueno, pero si vamos un poquito más tengo allá... una pequeñita pregunta, antes que Sí. cambie. Supuestamente sobre lo que hablas vos de bomba, que es una diseminación tanto espiritual como periespiritual, y va al universo o al otro mundo, digamos, o al otro plano, energéticamente se pueden unir esos partículas de periespíritu con las partículas de espíritu, porque están unidas en forma energética. Es que entonces, es todo uno. cada En realidad, partícula... A ver, vamos a hacer esto. Nosotros hablamos de periespíritu y espíritu, y en realidad uno es un todo, es una integración. Uno a los fines prácticos. Pero si hay una bomba, si hay una bomba, se destruye todo. No sé. Yo creo que sí. Yo no sé, es una duda que yo tengo. Digo, si esto pasa con bombas comunes, que puede llegar la expansión al periespíritu, ¿qué pasará con una bomba atómica? No lo sé. Y yo creo que hay que investigarlo el tema. Sí. Hay que investigarlo el tema, no los quiero cansar con este tema, lo dejo ahí. Hay que investigarlo, yo no lo sé, es una duda que tengo. Bueno, y sí, piensen. Tienen que pensar. Piensen, analicen. Piensen y analicen. Está bueno. Eso. Bueno, acá fíjense, están formadas por estos eslabones que se superponen en los extremos. Esa superposición es perfecta. Los eslabones son idénticos en tamaño y todos se encuentran a la misma distancia, o sea, es todo muy ordenado, ¿no? Cada eslabón está formado por las dos cadenas, la alfa y la beta, con las uniones de energía condensada, que además sirven de polo de atracción con el otro eslabón, de la cual la unión también forma parte. Bueno, esa energía es perpendicular al eje menor de la cadena, bueno, eso no importa, ¿no? Y está formado, como vimos anteriormente, por 5 cadenas superpuestas. Son 5 cadenas, ¿ven? 5 cadenas superpuestas. ¿Y esas cadenas de qué son? Esas son cadenas, las que yo les decía, de éter, de alta energía, es de éter modificado. Yo me acuerdo, mira, cuando recibí, pero me lo dijeron, éter modificado, me lo dijo así, muy claramente. Pasa que éter modificado está bien, ahora el éter, ahora se volvió un poco a hablar del éter, porque sería como una forma, es un elemento de transmisión, de llevar información, como un carrier, como un transportador en el universo.
actuaría de esa forma. Pero bueno, éter modificado, ya digo, a la luz de los últimos avances, bueno, hay que también, este tema da para investigar muchísimo, hay muchísimo para saber de este tema todavía. Así que esto es un inicio, es un comienzo que hay que seguir investigando. Porque después imagínense el espíritu, cuando evoluciona mucho, esto varía un montón la información que tiene. No queda con la misma información, porque la información, el aspecto emocional de la información se le va modificando totalmente a medida que va evolucionando. Entonces esto se transforma en algo pero muchísimo más etéreo a medida que va pasando dimensiones y dimensiones. El perispíritu, que está un poquitito más por debajo del espíritu a nivel energético, también va ascendiendo. Y esto llega un momento que vibra casi como el espíritu, cuando seamos muy evolucionados, muy evolucionados. Prácticamente se transforman en uno, ¿sí? Por la frecuencia vibratoria, por lo que logramos trabajar la información que había en el perispíritu. Bueno, esa función, como ya lo vinimos diciendo, es muy importante porque da cohesión a la cadena de información y es para que justamente no se interrumpa. Bueno, esas cadenas tienen como compartimentos donde hay información. No es lo mismo, a ver, no hay que menospreciar a nada, pero no es lo mismo la información de un brazo, por ejemplo, no sé, que la información del corazón, o la información de un pulmón, o del hígado. Son informaciones diferentes que tienen diferentes complejidades también. Y tienen obviamente diferentes frecuencias vibratorias, obvio, ¿no? Entonces, cuando se produce una alteración en la morfología, por ejemplo en la morfología de ese órgano, hay alguna alteración, ¿es por qué? Porque la información que venía del perispíritu está ahí ya alterada, la energía está ahí alterada. En la cadena ya, ahí apareció un pedacito, algo que indicaba otra información distinta. Entonces, cuando se expresa, y bueno, se va a expresar justamente esa alteración en la materia, en el cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, es justamente que al producirse esa alteración, en este punto del archivo, digamos, del archivo del perispíritu, esta es lo que se transmite a la materia. Esta alteración en general, cuando no es la frecuencia energética normal que corresponde a ese órgano, en general es una frecuencia que es más densa y tiene un patrón vibratorio mucho más largo, ¿sí? O sea, hay algo ahí que me está señalando que hay algo que ahí no está bien. ¿Vieron ustedes que los videntes cuando ven la emanación del perispíritu, que ven diferentes colores, que a veces lo describen, algunos lo describen muy bien, porque ven zonas más oscuras o zonas más brillantes? Eso corresponde a la emanación, a la emisión de toda la información que hay en el perispíritu. Y muchas veces que detectan a través de lo que ven y de lo que reciben, detectan que se puede estar dando algún tipo de proceso patológico a nivel del cuerpo. Eso se puede detectar perfectamente a nivel periespiritual. ¿De dónde sale esa información? Y también se puede accionar energéticamente, claro que sí.
sabemos que se producen sanaciones, ¿o no? Sí, también. Se producen sanaciones, dependen de un montón de circunstancias, ¿no? El tema de las sanaciones es otro capítulo aparte, porque depende de la programación de vida, depende del cambio de conciencia de la persona, de la aceptación que tenga con respecto a lo que le está pasando, a ese proceso patológico que está pasando, nivel de comprensión. Hay muchas cosas que entran en juego para que eso cambie, se transmute. Y a veces no se logra. A veces el proceso sigue porque, bueno, porque es el proceso de enseñanza que eligió para aprender algo. Y hay procesos que vienen de muy lejos, ¿no? De otras vidas, y que bueno, y que dio esa manifestación, esa habilitación. ¿Alguien habló? ¿Quién habló? Yo, Federico. Sí. No, que si bien uno viene ya con una programación encarnatoria, si uno lleva una buena vida, tiene buenos pensamientos, se maneja bien a nivel físico y mental, puede amenguar las pruebas que tenga en esta vida, que no, ni siquiera lo llamaría premio, sino que es causa y efecto. Tiene en el plan encarnatorio que pasar por ciertas falencias, pero se amenguan con el buen comportamiento, que eso produce que el cuerpo ande mejor, digamos, ¿no? Mirá, obviamente que hay una programación de vida, y de esa programación de vida hay que ver qué cumplimos. Sí. Porque, a ver, seamos francos, yo no creo que cumplamos el 100% de lo que hemos programado. No, yo creo que si cumplimos el 20% ya estamos rehechos. No, puede que un poco más, depende. Puede a veces, si hacemos muy Perdón. buena letra, puede que un poco más, depende. Perdón, una pregunta, Sí. Federico, ¿te estás refiriendo al tema de lo que creo que leí respecto a cumplir con el tema de caridad? Que si uno en esta vida procede haciendo el bien y siendo caritativo, mengúa ciertos aprendizajes que uno tiene que venir a pasar. No, no justamente con el tema de caridad. Amor, Sino caridad. Sí, está bien, eso te produce buenos pensamientos, pero lo que te produce buenos pensamientos es que vos tengas un buen comportamiento y trates bien a tu cuerpo físico. Por ejemplo, el que dice que es vegano, entonces empieza a comer de una manera mucho más natural, que no quiere decir que coma carne, yo como carne, que esté mal. Pero capaz que el plan encarnatorio era, si comes carne te produce ciertas alteraciones en el cuerpo que vos, tratando de tener una vida mucho más natural, todas esas alteraciones se amenguan, que si bien capaz en tu plan encarnatorio ya en el periespíritu están marcadas y las vas a tener que pasar, pero es con una intensidad mucho menor. Claro, bien. Sí, creo que, a ver, el tema es mucho más profundo, excede lo material, porque la manifestación material no es más que la manifestación de algo que viene de adentro. Sí, es el efecto, no la causa. Como última es la consecuencia, claro. Es la consecuencia de lo que nos está pasando internamente. Internamente ya me refiero a nivel espiritual, a nivel de esa conciencia superior, de la conciencia profunda, no como dice Pietro Ubaldi, la conciencia esa de superficie, no, hablemos de la conciencia profunda, la conciencia espiritual, ¿no?
Repetí esto último. Ahí es donde se produce la transformación. Sí, como dijo Pietro Baldi, como dijo Pietro Baldi, que habló de esta conciencia profunda, no de esa conciencia superficial que nos mantiene en el día a día. La conciencia profunda es la conciencia espiritual, es la que transforma. Esa transformación interna se va inmediatamente digamos, a ver, a transmitir a la materia. Es la más difícil. No es fácil, porque justamente nosotros estamos en este plano material luchando con un montón de cosas y la estamos remando muchas veces en dulce de leche, porque es así. Por eso tiene tanto valor la encarnación. Porque cuando vos adelantás acá, porque realmente con todos los obstáculos, los imprevistos, las cosas que hay acá, que tenés que luchar, y lográs ese entendimiento consciente, pero a nivel espiritual, y bueno, es importante, claro que es importante. Tal cual, tenés todas las razones, ¿verdad? Claro, falta mucho igual por comprender, pero Patricia, es verdad lo que estás diciendo. Sí, no, es que es así. Por eso de la encarnación, que bueno, nos cansa, porque es un momento que a veces que no, te cansas de luchar y luchar, porque es como que estás todo el día, pero la transformación que vos lográs acá, que uno logra acá, en cuanto a valores, ¿no? En el ejercicio de los valores que uno hace. En esto, por ejemplo, que vos, Sandra, decías, el valor accionado hacia afuera. Ahí te das cuenta de cuánto tenés de ese valor, y cuánto no tenés, y cuánto te falta, y cuánto hay que seguir trabajando. Cuando lo accionás, cuando lo podés accionar y demostrar hacia el otro, y hacerlo hacia el otro, eso es lo que aprendiste, eso es tuyo. Pero acá el tema es hacerlo sin esperar nada a cambio. Ah, bueno, ese es otro temita. Porque si uno lo hace esperando algo, a veces lo queremos hacer como una moneda de cambio, en forma inconsciente. Hacemos algo porque necesitamos la retribución. Necesitamos que los demás posen la mirada de ellos en nosotros. Lo necesitamos por carencias internas que tenemos cada uno. Bueno, eso también es evolucionar. Eso también es evolucionar. Pero le digo, hay muchos aspectos. Ojo, Patricia, o sea, uno viene a aprender en cada vida, ¿verdad? Pero hace muy feliz a uno cuando uno puede dar algo y ayudar a otro, aunque no recibas nada material, ya el solamente estar ayudando, ya eso alegra el alma. Alma, espíritu, no sé. Bueno, esa condición es de cada uno y es al nivel donde uno ha llegado en cuanto al trabajo que ha realizado, en los valores. Uno vive trabajando los valores. Uno vive trabajando los valores. En cada acción, en cada circunstancia, en cada obstáculo, vivís trabajando porque es eso lo que te está señalando, qué es lo que te falta. ¿Por qué te amargás? ¿Por qué sufrís? ¿Por qué? A ver. Y bueno, porque te falta trascenderlos. Eso es lo que te falta, te sigue faltando para completar y seguir, ¿sí? Bueno, vamos a terminar, creo que... Bueno, hablamos esto de la alteración de la cadena. La energía es más densa si hay una información que es anómala, y lo que siempre ocurre ahí es una variación de color. Como les estaba diciendo recién, por ejemplo, estos medios videntes, cuando ven justamente algunas cosas del perispíritu, del ser, ¿no?
obviamente que para cada alteración somática o del cuerpo hay un patrón energético determinado, por lo que la mente y el espíritu al encarnar tiene un patrón energético que solo le corresponde a él. Y esto es muy importante. Uno, a nivel del cuerpo físico, se lo hace a la medida energética de lo que uno es. Por eso ocurren los rechazos en los órganos trasplantados. ¿Por qué se piensan que ocurre? Porque yo quiero trasplantar un órgano que no corresponde al patrón energético al que se lo quiero poner. Es le pertenece al ser que yo le saqué ese órgano. Ese es el patrón energético de ese órgano. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, suprimen para que no haya rechazo, obviamente. Esa es una de las explicaciones de los rechazos que hay de órganos. Uno se hace el cuerpo físico con la impronta energética que cada uno tiene, buena, mala, regular, la que sea, es la de uno. Es la huella energética de cada uno. Bueno, las diferentes partes de este patrón energético pueden ser activadas, son activadas obviamente con la encarnación, pero también es plausible de sufrir modificaciones por otras energías. Esto también ocurre. Para las gestaciones normales, los diferentes, ahora les explico qué significa, los diferentes periodos de formación de los órganos, o sea, de organogénesis, son iguales en todos. O sea, hay un tiempo en que se forma el precursor de lo que va a ser el corazón. Después ese corazón va sufriendo modificaciones hasta que llega a ser el corazón que todos conocemos. Eso ocurre en diferentes periodos, no todo junto. ¿Sí? Bueno, eso se respeta, si no ocurren alteraciones, obviamente. Entonces, esto es así, y esto es muy importante, porque en la rueda biológica hay un tiempo para cada energía. ¿Esto qué significa? Hay un tiempo de pasaje de energía, que es distinto, y que es necesario. ¿Para qué? Para que, bueno, se llegue al objetivo, que es conformar un cuerpo humano con las características que indica ese ser. ¿Sí? Bueno, creo que terminamos acá. Sí, se terminó acá la charla de hoy. Lo voy a... Una última pregunta. Sí. Y no hablo más. Todas las que quieras. No, una última. No, ¿por qué? No, porque si no se va a hacer muy largo para los demás. La vez pasada, cuando yo dije que había dejado registrado que donaba todos mis órganos, Analía me hizo Sí. no sé si fue un comentario, un gesto, como que algo que no estaba bien. ¿Qué es lo que no estaba bien en ese caso? ¿Cómo se relaciona eso con esto que vos nos estás explicando? De las donaciones de órganos. Mira, no es lo ideal donar órganos. No es lo ideal. ¿Por qué? Justamente por esto que nos explicaste. No, porque quieras de una forma u otra, en realidad te quitan la vida a vos para dársela a otro. Por más que pero que si yo estoy corroborando de que no estás muerta. No estás muerta en realidad. La ablación de órganos no ocurre en una persona muerta. No sabías eso. Bueno. Pero una ablación lo que ellos corroboran, a ver, cuando se muere. No, pero no es así. La ablación de órganos, o sea, hay reglas para ablacionar órganos.
Sí. Las reglas que existen son, entre ellas, en un periodo determinado de horas, si te hacen 3 electroencefalogramas y te dan planos, totalmente planos, y que no hay actividad cerebral, ¿sí? Bueno, esa es, obviamente que la persona o los familiares tienen que estar de acuerdo en donar los órganos, pero te mantienen viva a través del respirador. Sí. Se tiene que mantener viva porque por el deterioro que ocurre inmediatamente después de la muerte. Los órganos comienzan a deteriorarse por la falta de oxígeno. Entonces tienen que mantener la vitalidad de esos órganos. ¿Sí? Sí. Lo mismo cuando piden que hay alguien en emergencia, la donación de un órgano. No es un tema, a ver, sencillo de dilucidar. Porque, ¿qué sabes? Hubo casos, incluso, el caso de Karen Ann Quinlan, por ejemplo, que los padres no donaron, la mantuvieron con la intubación, la mantuvieron, hasta que llegó un momento que, bueno, los padres fueron al escuela y dijeron, bueno, la queremos desconectar, habían pasado años. Bueno, sí, la desconectaron para que se muriera, y siguió viviendo. Y vea si hubiesen donado los órganos. La mataban. Pero, Patricia, ¿no se da, por ejemplo, cuando yo acabo de morir, pero muerta? No esperan a que vos mueras. No esperan a que vos mueras. Ese es el temita. Ese es no esperan a que se produzca la cesación de tus funciones vitales. En este caso generalmente es la parte cardíaca y bueno, la parte respiratoria. No. O sea, esto es así, lo mantienen, por más que ellos dicen, bueno, el electroencefalograma da lineal, da plano, no hay actividad cerebral. Sí. No hay actividad cerebral, eso indica que no hay actividad consciente, pero no quiere decir que no haya actividad neurovegetativa. ¿Y eso qué indica? Que el perispíritu todavía está ahí. A través de lo que hemos visto, entonces, bueno, ahí hay un roce que es lo mismo a aquellos que, eso sí que es una ignorancia supina, aquellos que meten su cuerpo, la cabeza en crionización. ¿En qué? Eso sí están muertos, eso sí están muertos, porque se crionizan, se ponen en nitrógeno, o sea, lo que hizo Walt Disney. unos lugares. No, lo de Disney no es cierto, no bueno. están crionizados. Y sí, siempre se dijo eso, pero no, hay mucha gente que sí, que se crionizó porque quiere seguir viviendo y cuando se encuentra la solución al mal que lo aquejaba, lo vuelven a la vida. Pero en ese caso sí, ahí no van a poder volverlo a la vida porque el ser sí murió. Cuando el ser muere, el espíritu, cuando el cuerpo muere, el espíritu se fue, ya está, se fue, cortó el lazo. Eso ya no lo pueden retroceder. Es distinto al caso de esto del trasplante de órganos. Entonces, no lo pueden retroceder. Entonces, lo van con la crionización, que lo meten en nitrógeno a menos 250 grados, menos 300 grados, como una congelación que tiene. Claro, sí, lo descongelan y lo va a volver a la vida. Porque ya el espíritu se fue de ahí, de ese cuerpo, ya cortó el lazo material. ¿Y hay realmente estos casos? Claro que hay, claro que hay. Vos fíjate hasta dónde llega la ignorancia.
en vez de volver a nacer con un cuerpo sano, joven, no, están esperando que la solución al mal que lo aquejaba para introducirse nuevamente en ese cuerpo. Y ya está. Bueno, ya pero todo eso es por ignorancia de todo esto. Sí, pero y bueno, y hay algunos vivillos que por ignorancia formaron todo un comercio, una empresa comercial que lo mantiene, porque eso hay que pagarlo, obviamente, y bueno, claro, lo mantienen en la ignorancia. Entonces, bueno, hay muchas cosas que el ser humano tiene que saber. Es necesario que sepa. Son cosas elementales. Que su constitución es espiritual. Él es un espíritu. No es un cuerpo con espíritu. Él es un espíritu que está momentáneamente en un cuerpo físico. Es elemental. Ya no, es como decir, ya basta, no puede ser que desconozcan esto. Y lo desconocen. Lo desconocen. Pero bueno, hable otro. Conclusión, yo debería rechazar o anular mi donación. No, esta es una decisión tuya, Marilena. Es una decisión particular de cada uno. Sé. O sea, yo lo que siempre creí que apenas fallecido y ya teniendo ellos registro de mi decisión, ahí repartían todos mis órganos. Claro. Que cuando yo me muera espero de que algo sirva, ¿no? Pero ¿Vos no te fijaste esos videos a veces que hay en YouTube, donde en hospitales, eso se ve en Norteamérica, se pone todo el personal en el pasillo, hacia lo largo, y pasa la persona que es donante en la camilla y la llevan con el respirador puesto? La llevan con el respirador puesto. Porque ahí en ese caso tiene muerte cerebral únicamente. No, es que en ese caso y en todos los casos que haya violación de órganos. Bueno, entonces sería un asesinato, no sería una muerte. Sería que están asesinando. Bueno, y ese es uno de los cuestionamientos. Bueno, yo soy médica, ese es uno de los cuestionamientos en realidad que hay con respecto a la ablación de órganos. Asesinando por lucro. Por lucro. No es lucro, es en definitiva, estás ayudando a otro ser a mantener su vida. Si la tuya ya realmente. ¿Pero en qué condiciones? Asesinando. Es una muy caritativa. No es. No me suena eso, asesinato. No, mira, si nosotros. Dándote la vida a vos para dársela a otro. Pero si está todavía vivo, por el tema de ese cordón plaqueado, que es lo que estamos hablando hace rato, si sigue estando vivo, entonces es un asesinato. Sí, pero igual eso es una cuestión de conciencia, porque si nosotros empezamos a tomar conciencia de un montón de cosas, nos vamos a dar cuenta que hacemos muchas cosas por amor y que en realidad estamos haciendo mal. Pero es una cuestión de conciencia. Imagínate los seres superiores, que son muy elevados, cómo nos deben ver a nosotros. O sea, por ejemplo, los animales que van y se comen a otro animal, lo persiguen y lo mutilan. Ellos no tienen conciencia, ellos se están comiendo y necesitan vivir. Son niveles de conciencia. El médico tiene la conciencia de decirle estoy salvando la vida a otro, porque no conoce el tema de las energías, del periespíritu, mucho menos. ¿Entendés? La solución a ese tema va a ser cuando ya se reserven células madre de tu propio organismo y puedan en el laboratorio, bueno, ¿te anda mal el hígado? Te hago un hígado tuyo. Sí, pero para eso va a pasar. No va a pasar mucho tiempo.
No va a pasar mucho tiempo. Ya hay impresoras No. 3D que imprimen en 3D con materia viva, con materia orgánica. Exactamente. No va a pasar mucho tiempo. Materia orgánica. De igual manera, desde mi punto de vista, No, por eso. lo veo sí como Tenemos algo que muy... evolucionar. María Elena, pero... Perdón, Ramón, se te escucha muy bajo. A ver, ¿se escucha mejor ahora? A ver. Yo lo veo como algo muy, muy caritativo, muy noble, pero la verdad es que yo no me considero lo suficientemente elevado como para renunciar a mí por el otro. O sea, no sé si eso es egoísta, como que de verdad no sé, no. Ahora que sé esto de que para donar órganos, justamente no tenés que estar dentro del cuerpo, el cuerpo tiene que estar vivo. Bien, gente, pero si tenemos muerte cerebral, no tenemos conciencia. Si no tenemos conciencia, no tenemos espíritu. Si no tenemos No tenés espíritu. Sí, tu espíritu sigue conectado al cuerpo material. Claro. Pero en mi conciencia... No, porque no te funciona el cerebro como tendría que funcionar. Pero no es que no está no te podés expresar. No confundas el operador con la computadora. No es lo mismo. El espíritu está. No se puede manifestar en forma consciente, que es distinto. Es como cuando estás en coma, grado 4, y bueno, tu conciencia no se manifiesta. No es que el espíritu no esté consciente, está donde está, pero el tema le pasa al cerebro, que tiene sus funciones totalmente abolidas. Sí, vos fíjate que siempre te dicen, hablale que te escucha. ¿Con qué te escucha si está en estado vegetativo? Sí. Pero hablale que te escucha, dicen. Sí. Porque el espíritu está consciente. Sí. Bueno. Ya está, te cambió el panorama de todo. Me movieron la cama, la silla, la alfombra. Yo quiero decir algo más. Quiero decir algo más porque yo tuve un hermano trasplantado que vivió 12 años más y estaba muriéndose. Entonces encontraron el órgano, pero así también cambió la personalidad de mi hermano. No la personalidad, sino que olvidó muchas cosas y le costaba reconocer otras. Es como que hubo un cambio en él de la personalidad. Como que ingresaron algo que no era de él. Claro. Pero sí que le dio vida durante 12 años. Sí, eso también ocurre. Que hay casos descriptos, por ejemplo, que la persona empezó a tener gustos por cosas que antes rechazaba o no le interesaban. Sí, hay muchos casos descriptos de eso. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Que conscientemente que te introduzcan algo de otra persona dentro tuyo, están violentando. Hay que elaborarlo el tema. Claro. Mismo cuando hacen trasplantes de mano, de brazo, de cara. Y también hay que hacer, perdona, pero también hay que hacer todo un trabajo con el ser que te donó el órgano. Exacto. Sí, también. ¿Qué tipo de trabajo? No entendí. También. Y mental. Porque el que te donó ese órgano ya es un espíritu, pero vos sabés que ese espíritu puede influirte a vos, porque vos tenés algo que era de él. Exacto. Él empezó a tener... Perdón, Alicia, ¿de qué lo trasplantaron?
del hígado. Ah, ok. Él empezó a ver sombras, se le presentaban cosas que antes él no creía en esas cosas. Justamente. Muchas cosas le pasaron. Eso puede ser el shock de haber recibido algo extraño a él, porque es un shock, es una cosa a la cual mentalmente, conscientemente te tenés que adaptar, que tenés funcionando dentro tuyo un corazón, un pulmón, un hígado, no es, es algo extraño, que es lo que yo te digo, que a veces no concuerda totalmente, que no concuerda nunca, en realidad, con tu patrón energético tampoco. Y te dan cosas para suplir esa manifestación. Te dan corticoides, bueno, te dan inmunosupresores para eso. Y no sé qué pasará con el ser espiritual, que quizás se acerca por atracción. Si no sé. Seguramente. Si es capaz, si no es muy evolucionado o muy, no sé, no digo que sea malo, no digo. Y sería, pero son todas cosas a considerar. Sí. Supuestamente, aparentemente yo pensé que podría ser un ser evolucionado, porque la manifestación de él fue como adelantar un montón de pasos de lo que era él. Es decir, él no era un tipo creyente, le costaba mucho creer, muchas veces me preguntaba a mí sobre temas o lo que yo, a ver qué respondía yo, y estaba en la duda. Después es como que fui comprendiendo más la situación, pero yo las cosas que él me contaba no eran de él. Claro, eso también, ojo, pueden ser las dos cosas. Hay procesos, experiencias que para el espíritu pueden ser muy, muy choqueantes, muy determinantes. Y puede también que esas manifestaciones que vos decís que tuvo, por ejemplo, de ver manifestaciones de penetrar en la otra realidad, también se haya despertado por el mismo, eso ocurre, por el mismo shock que sufrió al ser trasplantado. Para mí es algo muy agresivo un trasplante. Es muy agresivo. Te están introduciendo en tu campo energético algo totalmente extraño. Y pero ¿y si lo necesitas para vivir? ¿O ya tirás la toalla yo digo, de... pero ¿y si vas a tener otra vida? Ya está. Ah, bueno. Yo no quiero. No, me voy. Yo tampoco, en absoluto, pero estoy pensando... Me voy, vos sabés qué lindo que es estar allá arriba. Pero qué Patri, lo podemos decir vos, yo, pero gente de 20 años que de pronto necesita eso para seguir viviendo, o sea, sin saber lo que nos espera realmente. Si todos supiéramos lo que nos espera después, sería un viva la Pepa porque nos iríamos todos corriendo. Pero por el otro lado, una persona de 20, 30 años, lo mismo. Su esperanza es la de seguir viviendo. Es lo mismo. Para nosotras. Pero bueno. No, eso es para la familia, para la tranquilidad del grupo familiar, que uno se pone contento, que tiene más tiempo, como un poco egoísta, ¿no? De tenerlo más tiempo en bueno, es el apego, es el apego. Es el apego. Sí, eso es otra cosa. Sí, bueno, eso hay que trabajarlo. De todas maneras, después de esos 12 años, él tenía que morir de cáncer y le dio en la vejiga. Y bueno, sí. Bueno. Por algún motivo se tiene que partir. Claro. Claro, sí, lógico. Bueno, amores, yo les agradezco muchísimo. Patri, tu clase, tanto de la vez pasada, que la oí después,
que no estuve presente, pero que la escuché después, como esta, estuvieron excelentes. Mil gracias. Bueno, gracias. Gracias. Les mando un besote a todos. Bueno, Gracias que tengan a todos.